Ecocidio en Veracruz. El mar del sur de Veracruz apareció manchado de petróleo y lo que comenzó como una alerta ambiental ya empieza a ser descrito por pescadores y activistas con una palabra incómoda: posible ecocidio. Personas que entraron al agua salieron con chapopote pegado en la piel, las manchas negras comenzaron a extenderse por la costa y las autoridades locales no tuvieron otra opción que cerrar las playas. Porque no es derrame de Pemex, ahí no hay tubería, no hay tuberías ahí. Enfrente no hay plataformas, no se está explorando y explotando. El procurador del medio ambiente estatal está también allá para ver de dónde es el origen, porque sí está raro, o sea, dijimos, a ver, ¿de dónde está el origen? Lo extraño es que el derrame lleva días moviéndose entre comunidades costeras y todavía nadie ha podido explicar con claridad de dónde salió ese crudo. Pemex reaccionó con un comunicado asegurando que revisó su infraestructura y que no detectó fugas ni incidentes en sus instalaciones. La propia gobernadora Rocío Nale respaldó esa información y recordó un dato técnico que cambia el enfoque del problema. En esa zona no existen tuberías ni plataformas petroleras operando. No hay tuberías en la zona, no hay una baja de presión de acuerdo a lo que manifiesta Pemex, no hay plataformas enfrente en la costa. No, van a ver, no hay que especular, están ahorita viendo eso. ¿Huachicoleo? Pemex ya emitió un comunicado. ¿Huachicoleo? No, es que es en la playa. Por eso, la propia gobernadora soltó una frase que dejó más dudas que certezas. El derrame está raro. El punto donde comenzó a reportarse con mayor fuerza fue en Pajapan, un municipio costero del sur del estado, donde pescadores fueron los primeros en alertar por la presencia del petróleo flotando cerca de la playa. Desde ahí, la mancha comenzó a desplazarse hacia otras zonas del litoral, afectando comunidades pesqueras, lagunas y áreas donde se reproduce buena parte de la vida marina. Organizaciones ambientales calculan que el impacto podría alcanzar más de 170 kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco. Las señales del daño ya empezaron a aparecer en la fauna. Comunidades reportaron tortugas cubiertas de petróleo, peces afectados e incluso el hallazgo de un manatí muerto en la zona de Coatzacoalcos. Además, el hidrocarburo ya alcanzó sistemas lagunares donde se reproduce ostión, camarón y otras especies de las que viven miles de familias. Ahora, la prioridad es encontrar el origen del derrame. Autoridades estatales, federales y ambientales comenzaron recorridos para ubicar de dónde pudo salir el petróleo que llegó hasta la costa veracruzana. Porque si no se localiza el punto de origen, la mancha podría seguir desplazándose por el Golfo y ampliando el impacto ambiental. Hoy, el sur de Veracruz tiene playas cerradas, pesca detenida y comunidades esperando respuestas. El petróleo ya está en el agua, el daño ya se está midiendo y la pregunta sigue abierta. ¿Quién soltó ese crudo que ahora amenaza con convertirse en un ecocidio en la costa? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Morena se lleva alcalde de MC. En la política de Veracruz hay movimientos que no sorprenden, pero sí hacen ruido. El alcalde de Las Chuapas, Jesús Chucho Uribe, dejó Movimiento Ciudadano y anunció que ahora se suma a Morena. Venimos a sumarnos al llamado que nos está haciendo Morena, a sumarnos al trabajo de equipo que está haciendo la gobernadora y pues queremos sumarnos. Con la invitación que nos hicieron, venimos a sumarnos. Así, sin rodeos, en conferencia desde Jalapa, y la frase que soltó resume bien el momento político. Ganamos por el partido que nos pongan.
El movimiento llama la atención por una razón sencilla. No es la primera vez que Uribe cambia de camiseta política. En la elección anterior compitió con la alianza PAN, PRI y PRD. Después apareció como candidato de Movimiento Ciudadano y con ese partido ganó la alcaldía con más de 19,000 votos. Ahora decide brincar nuevamente, pero esta vez hacia Morena. Uribe explicó que su decisión responde al llamado para sumarse al trabajo del nuevo gobierno estatal. Dijo que llegará para integrarse al proyecto político que encabeza la gobernadora Rocío Nale y para trabajar en equipo con la administración estatal. En términos políticos, es una señal de reacomodo en el mapa del sur de Veracruz. Pero el nombre de Chucho Uribe no ha estado libre de polémica en los últimos años. Tiempo atrás se enfrentó a un proceso judicial por un caso de homicidio y pasó varios años privado de la libertad antes de obtener un amparo definitivo que lo absolvió. Un tribunal federal concluyó que las acusaciones se sostenían en pruebas fabricadas y testimonios inexistentes. Después de recuperar sus derechos políticos, regresó a la arena electoral y terminó ganando la alcaldía de Las Chuapas. Ahora, con el cambio de partido, vuelve a mover las piezas dentro del tablero político del sur del estado. Porque más allá de los colores partidistas, lo que muchos están observando es cómo se están reconfigurando las fuerzas políticas rumbo a los próximos procesos. Porque en Veracruz, estas decisiones rara vez son solo personales. Los cambios de partido casi siempre revelan algo más profundo. Llámese ajustes de poder, nuevas alianzas y el intento de acomodarse en el proyecto que hoy domina la política estatal. Y el movimiento de Chucho Uribe parece ir exactamente en esa dirección. Noticias locales. Volcadura mortal en Alvarado. La madrugada en la carretera Veracruz-Alvarado terminó en tragedia. Un autobús de pasajeros volcó en pleno tramo costero y el accidente dejó una escena que golpeó fuerte. Una madre y su hija perdieron la vida. El camión de la línea Transporte Sismo llevaba pasajeros cuando ocurrió la volcadura, lo que provocó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia. El accidente ocurrió en el tramo conocido como La Piedra, dentro del municipio de Alvarado. Hasta ahora las autoridades no han confirmado qué provocó la volcadura del autobús ni cómo ocurrió la pérdida de control de la unidad. Lo que sí se confirmó es el saldo más doloroso: 2 mujeres fallecidas en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Rosario T.M. y su hija Aitana B.T. Elementos de Protección Civil Municipal de Alvarado llegaron para atender a los pasajeros que viajaban en el autobús y confirmaron el fallecimiento de ambas. Hasta el momento tampoco se ha confirmado con precisión cuántos pasajeros resultaron lesionados. La zona tuvo que ser acordonada mientras se realizaban los labores de auxilio y seguridad, y al sitio también llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, División Carreteras, para controlar el tráfico y evitar otro percance. Durante varias horas la circulación en ese tramo fue manejada con precaución, pero este tipo de accidentes vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que se viven diariamente en las carreteras del estado. Rutas muy transitadas, transporte de pasajeros y tramos donde cualquier error puede terminar en tragedia. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer qué provocó la volcadura. 2 vidas se perdieron en cuestión de segundos en una carretera que miles de veracruzanos recorren todos los días. Y mientras se busca la causa del accidente, queda una historia que se repite demasiado en las carreteras del estado. Un viaje que nunca llegó a destino. Noticias locales. Nale baja precio del camión. En la zona Veracruz-Boca del Río, el transporte público vuelve a moverse, pero ahora con un cambio que pega directo al bolsillo. Los autobuses Zulúa empezarán a usar tarjetas de prepago para pagar el pasaje, y quien use ese sistema pagará menos. La diferencia puede parecer pequeña, pero en un servicio que miles de personas usan todos los días, 2 pesos menos por viaje empieza a pesar. La gobernadora Rocío Nale anunció que las tarjetas estarán disponibles a partir del lunes 9 de marzo. Ese lunes, con ese sistema, el pasaje bajará de 15 a 13 pesos, siempre y cuando el pago se haga con la tarjeta electrónica.
Quien pague en efectivo seguirá usando el esquema normal, pero el beneficio del descuento será exclusivo del nuevo sistema. Ya lo dijo la gobernadora. Las tarjetas podrán comprarse directamente con los conductores de los camiones Zulúa y también estarán disponibles en el Aquarium de Veracruz y en tiendas Yepas de la zona conurbada. La idea es que los usuarios puedan adquirirlas y recargarlas fácilmente sin tener que ir a un solo punto. Y este cambio forma parte del reordenamiento del transporte público que se está intentando implementar en la zona. Después del conflicto con concesionarios por el aumento de tarifas, el gobierno estatal tomó el control operativo de las unidades Zulúa. Y desde entonces el tema ha sido poner orden en rutas, tarifas y forma de cobro. Porque hoy circulan alrededor de 80 camiones en distintas rutas que conectan colonias de Veracruz y Boca del Río. Y la meta es aumentar la flota hasta llegar a unas 140 unidades para ampliar cobertura. Es decir, el sistema todavía está en fase de ajuste mientras el modelo intenta consolidarse. Así que a partir de ahora, el transporte en esta zona empieza a moverse también con tarjeta. Menos efectivo, un pasaje un poco más barato y un intento de modernizar un servicio que durante años operó prácticamente igual. La pregunta será si el sistema logra realmente ordenar el transporte o si apenas es el primer paso. Noticias locales. Desaparece gato del Oxxo en Veracruz. Sí, en Veracruz hay una historia que parece pequeña, pero que terminó encendiendo a vecinos en redes. Un gato llamado Frito, que durante más de un año vivió afuera de un Oxxo en la avenida Miguel Alemán, desapareció de repente. Y lo que empezó como la historia de un gato callejero adoptado por la comunidad, ahora se convirtió en una búsqueda con sospechas incluidas. Frito no era cualquier gato. Para quienes pasan todos los días por esa tienda, clientes y vecinos le habían puesto su nombre. Le construyeron una casita de madera, le dejaron trastes para comida y hasta juguetes para que pasara el día. Muchos intentaron adoptarlo, pero el gato siempre regresaba al mismo lugar, la banqueta del Oxxo, donde ya era parte del paisaje. La desaparición ocurrió después de varios episodios que ahora levantan dudas entre quienes lo cuidaban. Una de las vecinas que lo alimentaba contó que primero empezaron a desaparecer sus cosas, su ropita, un peluche que usaba para abrigarse y después su collar. Luego retiraron la casita donde dormía y finalmente Frito ya no volvió a aparecer. Según el relato que circula en redes, algunos trabajadores del lugar mencionaron que una patrulla municipal se lo habría llevado. La versión que más indignó a los vecinos es que supuestamente el gato daba mala imagen frente a la tienda. Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre qué ocurrió realmente con el animal, por eso quienes lo cuidaban están usando redes sociales para intentar localizarlo. Y la petición es sencilla: si alguien lo vio, si alguien lo rescató o si alguien lo adoptó, que avise. Porque para quienes lo conocían, no era solo un gato callejero, era parte de la comunidad que se formó alrededor de ese pequeño espacio. Y hoy la banqueta frente a ese Oxxo en Veracruz está vacía. Y aunque pueda parecer una historia menor, para muchos vecinos deja una pregunta muy simple: ¿dónde está Frito? Porque a veces las historias más pequeñas también revelan cómo una comunidad se organiza, incluso para cuidar a un gato. Noticias locales. Campañas millonarias sin origen. En la política veracruzana, cuando alguien se sale de un partido, casi siempre empieza a hablar. Y ahora fue el turno de Polo Deschamps, ex candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Veracruz, quien soltó una acusación incómoda. Dice que dentro de Movimiento Ciudadano hubo candidatos municipales con dinero, pero sin explicación clara de dónde salió. Que gente de dudosa procedencia, no sabemos dónde viene su recurso, y es por eso que señala, creo yo, la gobernadora, que están involucrados en campañas, ¿no? Inclusive algunos que hasta ganaron elecciones. Cuando a mí me tocó participar, recuerden que fue campañas a diputados locales, diputados federales y obviamente la gubernatura. Entonces no tuve la oportunidad, aparte fue un paso ráfaga, ¿no? La declaración la hizo durante una entrevista en el Congreso local y ahí dijo que dentro de algunas candidaturas del Partido Naranja aparecieron perfiles de dudosa procedencia que financiaban campañas bastante costosas.
Según su versión, eran campañas millonarias, donde el origen de los recursos simplemente no quedaba claro. Polo Deschamps también matizó algo importante. Lo que he visto es que en Movimiento Ciudadano ha habido indicios claros de que están buscando a gente que financie o a gente que tiene dinero que no sabemos de dónde provenga para hacer esas campañas millonarias y con ese poder. Aseguró que durante su participación en Movimiento Ciudadano no tuvo acceso a la información interna del financiamiento municipal. Explicó que su campaña estaba concentrada en la gubernatura y en elecciones legislativas. Así que dice no haber visto directamente cómo operaban esas candidaturas, pero aún así insistió en que el tema debe ser aclarado por la dirigencia estatal del partido, porque según él existen indicios de que se buscaban perfiles con capacidad de financiar campañas para posicionarse políticamente. Y ahí aparece una discusión que cada elección vuelve a surgir. ¿Quién pone realmente el dinero en las campañas? El ahora director del sistema portuario veracruzano también habló sobre los cambios de partido que se están viendo en el estado. Dijo que cada fuerza política decide a quién suma y a quién no, porque al final la política también se trata de crecer y acomodar nuevos actores. Y en Veracruz, con elecciones municipales siempre cerca, esos movimientos empiezan a multiplicarse. Así que la declaración de Polo Deschamps no es menor, porque cuando un ex candidato para gobernador habla de dinero sin origen claro dentro de campañas, el ruido político aparece de inmediato. Y ahora la pelota queda en la cancha de Movimiento Ciudadano, que tendrá que decidir si responde o deja que la polémica siga creciendo. Noticias locales. Maines contra maternidad veracruzana. A unos cuantos días del 8 de marzo, una polémica política empezó a moverse en redes y terminó apuntando contra una diputada federal veracruzana. Desde cuentas vinculadas a Movimiento Ciudadano comenzó a difundirse la idea de que la legisladora Magali Armenta estaba ausente de la Cámara de Diputados. El tema incluso escaló a publicaciones del dirigente nacional del Partido Naranja, Jorge Álvarez Maínez, aunque después una de esas publicaciones desapareció de redes sociales. Pero la diputada salió a responder y a aclarar el punto central de la discusión. Explicó que su ausencia no fue un abandono del cargo ni una falta injustificada, sino una licencia de maternidad autorizada formalmente por la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y ante las infamias y señalamientos que ha hecho Movimiento Ciudadano y su representante de partido, Jorge Maínez, aclaro que hay señalamientos sobre el periodo de maternidad que por derecho y por ley me corresponde. Yo pido aquí en la Cámara de Diputados a las diputadas de MC su solidaridad. Un derecho laboral que existe precisamente para proteger a las mujeres durante el embarazo y después del parto. La diputada, representante veracruzana en San Lázaro, argumentó y detalló que el permiso cubría el periodo posterior al nacimiento de su hija. Incluso aseguró que regresó antes de lo previsto a sus actividades legislativas y dejó sin utilizar varias semanas de la licencia. Algo que salió a aclarar inmediatamente y es decir, volvió al trabajo antes de que terminara el tiempo que legalmente tenía autorizado. La diputada sostiene que la narrativa que se intentó instalar en redes sociales buscaba presentar su licencia como si fuera un ausentismo. Y ahí es donde aparece la crítica política. Cuestionar una licencia de maternidad justo en la antesala del Día Internacional de la Mujer resulta por lo menos un movimiento poco afortunado, sobre todo cuando la información completa estaba disponible desde el inicio. Además, recordó que durante la campaña electoral recorrió su distrito aún con 6 meses de embarazo. Por eso insiste en que el tema no debería girar en torno a una licencia legal, sino al debate real sobre el trabajo legislativo, algo que en medio del ruido político de redes a veces termina perdiéndose. Y al final del episodio, pues nos deja una lección conocida en la política digital. Lanzar primero la crítica y revisar después los datos. Y en este caso, la polémica terminó tocando un terreno delicado, porque cuando la discusión se arma
alrededor de una licencia de maternidad, la política deja de ser solo la estrategia y empieza a revelar otras contradicciones.